¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este lugar. Bueno, estamos acá, tenemos una cita todos los jueves, ¿verdad? Este es el día donde hablamos acerca de las manos del alfarero, pero en realidad ahorita estamos hablando acerca de temas evangelísticos, ¿verdad? Así es que ahora pues vamos a seguir con estos temas y veo la importancia en que cada persona pues reconozca, ¿verdad?, cómo está su vida espiritual y la necesidad que hay, ¿verdad?, de venir y poder recibir en nuestro corazón esa salvación tan grande, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo nos otorgó. Así que en este instante yo te voy a invitar que abras tu Biblia, si la tienes por ahí. Abre tu Biblia ya en el libro de Génesis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 16 y 17. ¿Verdad? Vamos a leer Génesis 2, 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Amén. Ya conocemos mucho nosotros, hemos oído hablar bastante de este tema, ¿verdad? Pero en realidad vamos a tocarlo un poco más. Y es que dice acá, Dios le dio una orden, todo el pecado se originó a través de una orden, a desobedecer una orden. El tema de esta reflexión es consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Entonces vamos a hablar de ello y vemos que lo primero es cómo se originó a través de la desobediencia. Dios puso al hombre en un lugar de bendición, ¿verdad? Porque ese es la idea original de nuestro Dios, el anhelo, el propósito principal de nuestro Dios es de bendecirnos. Y lo vemos ahí en ese instante donde puso a Adán y a Eva en ese lugar donde había bendición, donde había de todo, donde no tenían necesidad de nada. Pero la desobediencia de ellos fue que provocó, ¿verdad?, ciertas circunstancias que vamos a ver ahorita ya detalladamente. Y en primer lugar, podemos notar cuando la mujer fue engañada por la serpiente, que en este momento, ¿verdad?, la serpiente estaba siendo utilizada por Satanás. Entonces, lo primero que aconteció fue que se perdió la inocencia. Recordamos que ellos dos estaban ahí como dos niños pequeños, ¿verdad? No tenían ninguna enfermedad en su mente, ¿verdad? Todo era una inocencia. Y en el momento que ellos, dice la palabra de Dios, que ellos pecaron, que ellos desobedecieron a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y lo vemos allá en el versículo, vamos a leerlo, el capítulo 3, en el versículo 8 en adelante, dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire libre. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Vemos ahí la primera consecuencia. Cuando desaparece la inocencia, ¿verdad? Cuando aparece la inocencia y ya viene el conocimiento de lo bueno y lo malo, porque eso es lo que realmente se originó al consumir de ese árbol, ¿verdad?, que es de la ciencia del bien y el mal. Desde ese momento ellos, dice la palabra de Dios, que abrieron sus ojos y pudieron ya conocer lo que era lo bueno y lo que es malo, y se dieron cuenta que estaban desnudos. El primer acontecimiento o la primera consecuencia de una persona que anda en pecado es que se encuentra desnudo espiritualmente. Qué difícil es cuando hay momentos de frío, momentos de temperatura fuerte, o te estás en una situación, en un clima, ¿verdad?, que te afecta mucho la piel. No tienes quizás la vestimenta adecuada, o algunas personas quizás no tienen vestimenta en algunos casos, en algunos países, algunas áreas, ¿verdad?, que están críticas, ¿verdad? Entonces, qué difícil es no poder tener esa vestimenta, cómo protegerse, cómo venir y resguardarse de su desnudez. Pero en este caso podemos ver cómo es que ellos al momento de pecar se dieron cuenta que estaban desnudos. Y lo que a nosotros nos demuestra esto es que cuando hay pecado, hay desnudez espiritual, y eso quiere decir que no hay cobertura de Dios, no hay respaldo de Dios, no hay protección de Dios cuando alguien está en esa condición.
que está, está como te dijera, desprovisto, ¿verdad? De esa ayuda que Dios otorga, de ese respaldo, de esa protección, porque el pecado lo que nos aleja es, lo que nos provoca es ese alejamiento de la presencia de Dios. Hemos hablado muchas veces que donde hay pecado Dios no puede evitar. Entonces, aquí vemos la primera circunstancia. Y luego, cuando Dios le preguntó, ¿quién te dijo, quién te mostró que estabas desnudo? Fue el mismo pecado, ¿verdad?, que vino y abrió los ojos. Es la misma consecuencia de la actitud de la desobediencia, que fue que provocó que abrían los ojos y se dieran cuenta de las circunstancias en que estaban. Luego tuvieron temor, se escondieron. ¿Por qué? Porque sabían que habían fallado, sabían que habían pecado. Y así mismo de las personas, cuando andan en pecado, se andan escondiendo. ¿Qué ha fijado esos niños cuando vienen y hacen travesuras en casa y de repente aparece el padre de familia o la mamá? Bueno, ¿y a dónde está ese niño? ¿Y a dónde está? ¿Qué ha pasado? A algo han hecho, algo han arruinado, algo han afectado en la casa y por eso, o algo han desobedecido una orden y por eso se esconden. ¿Por qué? Porque ya está en eso, ya está en nuestro ser esa circunstancia, ¿verdad? De que nos damos cuenta que hemos hecho algo malo. Siempre que sucede así, la persona siempre acude a marginarse, a esconderse, ¿verdad? Para que no se den cuenta de que está en error, ¿verdad? Entonces aquí podemos notar eso, que así sucedió, ¿verdad? Con esta pareja que Dios puso en el huerto del Edén. Después, ¿qué pasó? Empezaron ellos a poner excusas, a decir, bueno, ¿quién fue el que provocó esto? ¿Quién fue el que dijo que comieran de ese fruto? Y empieza aquí, tú puedes leer en el capítulo 3 de Génesis, ahí está todo descrito, que empieza a decir, bueno, fue la mujer que me diste, dice Adán, y después Adán dice, fue la serpiente que me engañó, ¿verdad? Total que nadie se hacía cargo, ¿verdad? Así como muchas veces se necesita saber de algo y nadie se hace cargo, ¿verdad? Entonces, así mismo esto, nadie se hacía cargo de quién era el que había cometido el error. Claro que Dios lo sabía, ¿verdad? A Dios no lo podemos engañar. Dios ya sabía de dónde procedía todo, que la serpiente había sido, que el enemigo había provocado esto. Dios lo conoce todo. Somos nosotros los que creemos que podemos engañar a Dios. Somos nosotros que creemos que al escondernos podemos hacer cualquier cosa, que quizás donde la gente quizás no nos ve, pero ahí está el ojo de Dios. Nosotros no nos podemos esconder del ojo de Dios. Él siempre está en todas partes, en todo lugar y siempre nos está viendo. No importa cuánto nosotros nos escondamos para hacer una travesura. Dios siempre está ahí. Él está pendiente, sus ojos están pendientes y no lo podemos engañar. Dice que conoce las intenciones del corazón y también conoce nuestros pensamientos. Incluso conoce nuestros pensamientos desde antes que nosotros venga ese pensamiento a nosotros. Él ya lo conoce porque Él vive en la eternidad y Él ya conoce todo lo que pasa en estos días. Él ya lo conoce todo. Lo que va a pasar en los próximos días, en nuestro futuro, Dios ya lo conoce todo porque Él vive en la eternidad. Amén. Entonces podemos notar acá esto, ¿verdad? Él empezaron a poner pretextos de que quién había sido, total que todos salieron culpables ahí. Pero Dios, ¿qué fue lo que hizo en ese instante? Dios empezó a maldecir, maldició a la serpiente, le dijo que iba a arrastrar sobre su pecho. Me imagino yo que la serpiente, ¿qué apariencia habrá tenido la serpiente? La serpiente quizás no es como ahora la conocemos, que hasta da temor, ¿verdad? A veces, pero no es como nosotros la conocemos hoy. ¿Cómo habrá sido esa serpiente tan diferente al grado que Eva se podría haber acercado a ella sin sentir ningún temor? Porque en ese momento no había temor, no había dolor, ¿verdad? Todos los animales, no había maldad en ninguno de los animales que nosotros ahora conocemos como animales que son bien agresivos, ¿verdad? No había eso en ellos, todo era paz, todo era tranquilidad, era armonía, ¿verdad? Era tranquilidad todo, ¿verdad? Porque estaban en bendición, estaban bajo la cobertura de Dios y Dios descendía a platicar con ellos todos los días ahí en el huerto, ¿verdad? Pero cuando ellos pecaron, ya Dios ya no podía descender, porque Él no puede evitar donde hay pecado. Entonces, ¿qué aconteció? Dios vino y le dijo a la serpiente que se iba a arrastrar, que ya iba a comer polvo. Imagínate, quizás se alimentaba de frutas. Desde luego estaba en un árbol donde había frutas, quizás se alimentaba de frutas. Pero Dios maldijo a la serpiente por haber sido un motivo, haber sido un instrumento. Mira bien, por haber sido un instrumento para hacer pecar al hombre. Fíjate bien lo que Dios está diciendo.
Dios maldijo a la serpiente por haber sido un instrumento de Satanás para engañar a la mujer, para engañar al ser humano que Dios creó. ¿Qué puede suceder con una persona que se hace instrumento de Satanás? ¿Qué puede acontecer con una persona que se hace instrumento de esos espíritus demoníacos o esos demonios? ¿Te das cuenta cómo Dios viene y nos va hablando? Él maldijo a ese animal por ser instrumento del mal, por ser instrumento de Satanás. Le dijo, te vas a arrastrar sobre el suelo y vas a comer polvo. Mira qué tremendo. Bien, y cambió su apariencia, porque no conocemos cómo era la apariencia, pero no era así como ahora. ¿Verdad? Cambió su apariencia y así mismo somos nosotros cuando empezamos a pecar y estamos en el error, empezamos a cambiar nuestra apariencia, nos vemos ya diferentes, ya no irradiamos aquella luz que irradiamos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y cuando hemos nacido de nuevo, que podemos nosotros venir y hablar con todos los demás con toda naturalidad y con toda libertad y con toda transparencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo bueno. Como dice un dicho, el que nada debe, nada teme. Anda con toda tranquilidad porque está tranquilo. Asimismo es la persona que anda libre de pecado, se presenta, anda con toda naturalidad, no anda ahí como escondiéndose porque no tiene nada que ocultar. Amén. Pero la persona, como decimos acá, como lo acabamos de decir, ellos se escondieron cuando se dieron cuenta que habían pecado y vino Dios. Asimismo es la persona. ¿Verdad? Cuando anda en pecado, ya su apariencia cambia, ya no se presenta, ya se anda escondiendo, ya es diferente, ya su forma de hablar es distinta, ya su forma de proceder cambia. ¿Por qué? Porque ha perdido esa relación, esa comunión con Dios. A nosotros nos dicen, he escuchado muchas veces que dicen que cuando tú dejas de leer la palabra de Dios un día, la persona más cercana a ti lo nota. Cuando la dejas de leer 2 días, tus hijos lo notan. Cuando la dejas de leer 3 días, toda tu familia se ha enterado que no has leído la Biblia. Cuando la dejas de leer 4 días, tus vecinos cercanos lo notan. Cuando la dejas de leer 5 días, toda la comunidad donde vives tú lo notas. ¿Por qué? Porque la falta de estar en comunión con Dios te cambia el temperamento. Te cambia el temperamento. De repente andas ahí que no se te puede hablar. De repente andas ahí que todo delicado. Vuelve la carne a fluir, a florecer, porque has dejado tener esa comunión con Dios y eso te va aumentando el nivel de carne y te va amedrentando el espíritu, te lo va disminuyendo. Y así es el pecado, eso es lo que hace el pecado. El pecado lo que hace es matar nuestro espíritu y hacer que la carne florezca y creamos que todo lo que nosotros hacemos en la carne es algo normal, algo natural, algo que se puede aceptar, que Dios lo puede ver de buenos ojos y no lo ve de buenos ojos. Porque Él dice que donde hay pecado Él no puede estar. Entonces Él no ve con buenos ojos el pecado. Y es necesario hablar de ello, ¿verdad? Bien, entonces vemos ahí que maldijo la serpiente, cambió la apariencia de la serpiente. Y después vino el dolor. Le dijo a la mujer que iba a tener sus hijos con dolor. Imagínense qué maravilloso hubiera sido para toda mujer venir y dar a luz sin necesidad de sentir ningún dolor. Porque y esos dolores, sí, que yo te digo, las mujeres que me pueden estar escuchando ahorita, ellos puedan entenderme lo que te estoy diciendo. No es fácil, es cosa de valientes. Es cosa de valientes la mujer venir y tener un bebé. Es cosa de valientes. No cualquiera lo tiene. Imagínate, le hubiera tocado a los hombres. ¿Cómo hubieran hecho los hombres para tener bebé? Pero mira, a las mujeres se les otorgó ese privilegio de dar vida. Las mujeres damos vida, por eso somos valiosas, porque damos vida. Pero mira qué precio a causa del pecado a tener esos grandes dolores. Eso quiere decir que antes no iba a ser así. Si no hubiese habido pecado, se hubieran multiplicado, pero quizás sin dolor. No hubiera tenido esa hora la mujer al momento de dar a luz. Pero imagínate ahora, a causa del pecado, se tiene que soportar esos dolores. Vino, maldijo a la tierra y le dijo que porque por causa de ello la tierra iba a estar maldita, iba a nacer esos cardos, ¿verdad? Esos espinos, y ya no iban a producir todos aquellos alimentos que ellos tenían, que solo tenían que tomarlos y ya, ¿verdad? Y es más, le dijo al hombre, hoy vas a trabajar con el sudor de tu frente. O sea, antes él siempre ha trabajado, siempre ha cuidado, pero todo lo tenía ahí. Pero ahora iba a trabajar más todavía, se iba a cansar, o sea, vino el cansancio también. Vino el cansancio porque le dijo, hoy vas a trabajar con el sudor de tu frente
para poder ganarte el alimento diario. Y los excluyó, los sacó del huerto de Edén, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y no podía estar donde estaba la presencia de Dios el pecado. Y también podemos notar algo acá, cuando tú lees el capítulo 3 vas a encontrar que también Dios ahí hizo el primer sacrificio. Mató unos corderitos para poder vestirlos a ellos, derramar esa sangre de esos corderitos para que ellos puedan absorberse de ese primer pecado que fue la desobediencia, a venir y para poder comer de ese fruto que estaba prohibido. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que la desobediencia nos aleja de Dios, que el pecado nos aleja de Dios, que el pecado nos hace personas intolerantes, que el pecado viene, ¿verdad? Y nos trae esa desnudez espiritual, que significa que no tenemos esa cobertura de Dios en nuestra vida. Si tú eres una persona que anda mal en malos pasos, no esperes que Dios obre a tu favor. Y sin embargo lo puede hacer por misericordia, pero no porque realmente lo amerite una mala condición espiritual que tú y yo andemos. Podría ser tan así como cortante, como tan tajante, como tan radical lo que te estoy diciendo, pero en realidad así es. La Biblia así lo expresa. Dios no puede evitar donde hay pecado. Y lo vemos acá. Vinieron él y se trataron, cuando dice que estaban desnudos, se taparon con unos huertos, con unas hojas de huerto, dice ahí. Eso simboliza ¿cómo se llama? La religiosidad. No hay religiosidad que te pueda venir y absolver del pecado que pueda estar transcurriendo en tu vida. Si tú realmente eres una persona que no conoce a Cristo, si tú realmente eres una persona que nunca ha recibido a Jesús en tu corazón, tú eres una persona que andas desnuda espiritualmente y además andas muerto en el espíritu, porque la paga del pecado es muerte. Amén. La paga del pecado es muerte. Entonces, la persona que no tiene a Cristo en su corazón anda con su espíritu muerto y anda desnudo espiritualmente, ¿verdad? Anda sin la cobertura de Dios y anda ahí, ¿verdad? A expensas de que el enemigo haga lo que sea con esa persona y la utilice de cualquier manera como quiere, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que tú y yo vengamos a Dios. Es necesario que tú y yo nos vistamos, ¿verdad? De ese espíritu de Dios, que tú y yo busquemos la cobertura de Dios, que tú y yo vengamos a esa vida eterna que Dios nos otorgó. Tarde o temprano nosotros vamos a morir, nuestro cuerpo físico. Todos tenemos una fecha de caducidad donde nuestro Dios, nuestro Creador, ya nos asignó a cada uno que vamos a partir de este mundo. Amén. Nuestro Creador, el que nos ha hecho a nosotros, el que nos formó en el vientre de nuestras madres, también al mismo momento que nacimos, también al mismo momento, también traemos la fecha de nuestra despedida de este lugar, ¿verdad? Pero nuestra alma tiene la oportunidad de tener vida eterna. Nuestra alma, si tú decides qué quieres en tu vida, si quieres tener esa vida eterna, ¿dónde la quieres vivir? El alma que nosotros tenemos tiene una eternidad, pero tú decides a dónde quieres vivir esa eternidad. Si en el infierno, que sí existe, en el infierno para todas aquellas personas que no quieren nada con Jesús, en el infierno para todas personas que se deleitan en hacer lo malo, en el infierno para aquellas personas que se burlan de Dios y mueren así, en el infierno para aquellos que no quieren saber nada de Dios y no creen en Dios y les sorprende la muerte. ¿O quieres estar allá en la eternidad con nuestro Dios en el cielo, donde Él nos ofrece esa vida eterna, donde podemos estar gozándonos felices, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad, porque allá no hay enfermedad, allá no hay dolor, allá no hay sufrimiento, allá todo es alegría, allá todo es gozo, porque estamos con nuestro Señor? Entonces, ¿a dónde quieres estar tú? ¿Te gustan las fiestas? Amén. ¿Te gustan las fiestas? Yo creo que a todos nos gustan los momentos felices, nos gustan las fiestas, nos gusta sentirnos gozosos, nos gusta sonreír, nos gusta vivir la vida feliz, ¿verdad que sí? Imagínate cómo será en eternidad si tú decides ahora darle entrada al Espíritu Santo a tu corazón y recibir esa oportunidad de vida eterna que Jesucristo te otorgó. Amén. Entonces yo ahora quiero decirte que lo que hemos visto acá con Adán y Eva acontece con todos nosotros
cuando nos alejamos de nuestro Dios. No permitamos eso en nuestra vida. El Señor nos está ahorita recordando lo que pasó con ellos y que muchas de las personas hoy en día están en esa condición y tú y yo podemos estar también en esa condición cuando le fallamos a Dios. Pero lo importante es que cuando tú y yo ya conocemos a Cristo Jesús, tenemos esa oportunidad de regresar a Él y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por lo que hice, perdóname si te fallé, perdóname, Señor, si quizás involuntariamente he hecho algo que te haya ofendido, Señor, perdóname, o conscientemente si tenemos ya en mente lo que hemos fallado, pedirle perdón a Dios y apartarnos de eso, ¿verdad? Para poder tener esa oportunidad de esa misericordia de Dios y poder venir y reconciliarnos con nuestro Dios, tener esa comunicación correcta con nuestro Dios. Así que ahora, con este mensaje que te he otorgado de parte de Dios, quiero invitarte a ti, que no conoces a Jesús, que le des la oportunidad de venir a tu vida, que le abras las puertas de tu corazón. Dios te ama y si ahora tú me estás escuchando, óyeme bien, si ahora tú me estás escuchando, Dios te ha otorgado vida, te está dando la oportunidad que tú le reconozcas. Te está dando la oportunidad que tú puedas recapacitar qué necesitas de Él. Él es nuestro Dios, nuestro Creador. Nosotros no podemos hacer nada si Él no está con nosotros. Nosotros necesitamos de nuestro Dios. Así que por eso te digo ahora, ¿quieres ahora invitar a Jesús en tu corazón? ¿Quieres decirle, Señor, yo he reconocido que te he fallado? Señor, yo he reconocido que te necesito. Señor, yo he reconocido que quiero que tú mores en mi corazón. ¿Quieres hacerlo ahora? Mira, es oportunidad. Dios ahora ha permitido que tú veas este mensaje. Si lo estás viendo ahorita es porque Dios lo ha permitido que lo veas. Y Dios quiere entrar a tu corazón. Así que ahora si tú estás ahí, voy a hacer esta oración contigo. Te voy a dirigir en esta oración para que vengas a Él y así puedas ser vestido, ¿verdad? Vestido, que tu alma sea vestida de la cobertura de nuestro Dios y puedas obtener esa salvación y vida eterna en tu vida. Amén. Así que acompáñame, vamos a orar. Bendito Señor, he escuchado tu mensaje. Te agradezco mucho la oportunidad que me otorgas de poder estar acá escuchando. Reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones. Yo me arrepiento de mis pecados. Y te abro las puertas de mi corazón en este momento, para que Espíritu Santo puedas morar en él y que sea sellado con tu Espíritu, que yo pueda tener esa seguridad de la salvación de mi alma, que al momento de partir de esta tierra, yo voy a estar contigo en los cielos eternamente y para siempre. Gracias, bendito Señor. En tu nombre he orado en este momento. Amén y amén. Yo te felicito si hiciste esta oración conmigo. Busca una iglesia donde congregarte. Es necesario que te congregas. Busque a donde puedes escuchar la palabra de Dios, donde se te enseñe cómo venir y llevar una vida cristiana. Ve y busca un lugar donde congregarte. Lee la Biblia, ora al Señor con tus propias palabras. El Señor entiende el lenguaje. Puedes empezar orando al Padre Nuestro que ahí está en la Biblia y poco a poco puedes ir ya expresando lo que tú realmente quieres en tu corazón, lo que está en tu corazón para con Dios. Amén. Pero es necesario que te involucres con Dios. Amén. Ahora voy a orar para despedirnos en este instante, así que acompáñame, por favor. Señor, gracias por este momento que me regalaste para poder compartir este mensaje con mis hermanos, con mis amigos, con todo aquel que ha escuchado mi voz. Señor, bendice sus vidas, solventa sus necesidades, Señor. Tiene esas mesas de provisiones, Señor. Permite trabajo a aquel que necesita un trabajo. Ábrele puertas de oportunidades a aquel que está necesitando un trabajo, Señor. Te ruego, Padre mío, que aquel que no te conoce, pues que todavía no ha hecho esta oración, que lo pueda hacer, Señor. Qué importante es que estemos seguros hacia dónde vamos después de partir de este mundo. Así que, Señor, yo te agradezco y te dejo a mis amigos, a mis hermanos, en tus manos, Señor. Bendícelos, protégelos, guárdalos en cada momento que anden por las calles. Guarda su entrada, su salida, sus hogares. Señor, bendícelos en tus trabajos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder aprender más de ti. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado en este momento. Gracias por estar aquí y siempre pendiente. Así que en este instante yo te mando muchos abrazos allá donde estás.
Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te conceda una excelente tarde y muchas bendiciones a aquellos que ahora abren sus puertas para servir a Dios, para honrar el nombre de Dios, pues que la gloria y la presencia de Dios se manifieste en ese lugar y que hayan milagros y que Dios obre en la vida de los corazones de aquellos que escuchan esa palabra. Así que muchas gracias por haberme acompañado y nos seguimos viendo, ¿verdad? El fin de semana, si Dios lo permite, si nos da vida, para poder seguir compartiendo su palabra, sus mensajes en este momento. Así que muchas gracias, que el Señor te bendiga y que tengas una excelente tarde. Bendiciones.